Estamos entrevistando a Hernando Tesma, el gerente de un agente de carga internacional que se ocupa de operaciones de exportación e importación de mercancías específicamente. Vamos a hablar acerca del COMPES 3547 del 2008 y de los puntos que se trataron en él para compararlo con lo que ha sucedido hoy en día y ver aspectos positivos y pues aspectos negativos acerca de lo que se ha llevado a cabo o no se ha llevado a cabo. Finalmente, se valoran las propuestas que yo había propuesto, valga la redundancia, en el video anterior y, y pues él las analizará y dará sus aspectos positivos o aspectos negativos. Pues gracias, Juan Camilo. A ver, lo que conversábamos sobre el tema del COMPES y en vísperas del advenimiento del TLC, existen muchos frentes de los cuales se establecieron mecanismos para ponerlos en práctica y muchos de ellos han avanzado, algunos otros no tanto. Si nosotros hablamos de la tecnología y informática y comunicaciones, vemos que el gobierno ha avanzado muchísimo a través de la DIAN, a través del sistema MUISTA. Todos los actores de la cadena logística prácticamente están involucrados en línea en el sistema, cosa que nos pone pues a la altura de muchas aduanas internacionales y en muchos países. Eso ha reducido sustancialmente los términos de movilización y nacionalización de las mercancías. Existen otros avances importantes, como el sistema integrado de transporte masivo, por ejemplo en el Valle, ya hay varios, está el mío, lo cual permite más movilidad a nivel urbano, eso sí se ha visto. El área logística y distribución, ya nosotros podemos ver aquí en Cali, llegando a Jumbo, un centro de logística Valle del Pacífico, un progreso importante para el departamento. Y la movilización de mercancías, tenemos el tema de las zonas francas, la zona franca del Pacífico, tenemos zonas francas especializadas como la que le dieron a Bavaria, la zona franca de Palma Seca, Pero Colombia no está en Cauca. En materia de información estadística y de producción e inventarios y demás, sí existe información a través de las entidades gremiales como la ANDI, Confenalco. Lo que pasa es que no todos los comerciantes, ni los industriales, ni los empresarios, no tanto los industriales, pero sí muchos empresarios y pymes, no tienen la facilidad o el conocimiento para accesar a la información, pero sí existe. Eso serviría para ayudar un poco en el tema que sí es deficiente a nivel de departamento y el comercio, que es la investigación de mercados frente a lo que viene el TLC, de la gente que desea salir a diferentes países a exportar y mucha gente no tiene idea ni siquiera de un tratado de libre comercio, ni siquiera sabe cómo los aranceles y la definición de costos y precios. Pero eso sí debería socializarse un poco más. Tenemos otra información, digamos, que sí existe, que ha avanzado muchísimo, que anteriormente estaba muy quedada, que es a través del gobierno, y son los sistemas aduaneros a través de la página de la DIAN, que ya la información la podemos consultar. Se decía entonces que los que usan el sistema aduanero ha progresado muchísimo en los últimos años, a pesar de que era de los más rezagados, y ya tenemos muchas actualizaciones aduaneras a través del sistema de la DIAN. Usted ya puede consultar a través de la página de la DIAN los aranceles, las posiciones arancelarias, la reglamentación en materia de aranceles, de vistos buenos, la metodología que requiere. Es más, si quiere metodología para importar, exportar y los procedimientos, usted ya los puede consultar directamente a través de la DIAN. O sea que sí se ha avanzado En eso se ha avanzado, para mí se ha avanzado muchísimo. El gobierno se ha automatizado bastante, se ha facilitado las cosas, además porque le conviene por efectos de control para el tema de los ingresos. Otro aspecto importante a través del gobierno y la DIAN y el sistema es el famoso BUSE, que muchos de los trámites se hacen a través del BUSE, que es la ventanilla única de comercio exterior, para efectos de licencia de importación, de registro de importaciones, y los mecanismos que se requieran a través de esa ventanilla. También tenemos nosotros avances en materia de bases de datos, lo que es ProDesport, que le sirve mucho a la gente para
consultar en materia de comercio exterior, en materia de casi investigación de mercados, hacer un poquito de investigación de mercados, cómo se pueden estar negociando sus productos en el exterior o productos nuevos o en países diferentes, qué tratados de libre comercio existen. Esa información también se puede consultar. Existe una cantidad de información regada a nivel del departamento que la gente y los comerciantes y los productores y pequeñas empresas pueden consultar. ¿Qué no tenemos nosotros o qué tenemos por mejorar? De hecho, quiero hacer un paréntesis, como te decía, y en vísperas del TLC que se viene la semana entrante, existen cosas como los proyectos últimos que han salido alrededor de 15 billones de pesos que piensa desembolsar el gobierno entre el gobierno y las entidades públicas y privadas a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, entre el tren, las inversiones en el tren a nivel nacional desde La Guajira, el centro del país, la costa, algo del valle con el tren del oeste, Pacífico del Oeste, y lo del río Magdalena, que le piensan invertir al río Magdalena alrededor de 270 millones, 270.000 millones de pesos entre la nación y los municipios ribereños. En adecuamiento, ¿no? En adecuación para mejorar el transporte fluvial y uno de los elementos al cual el gobierno le está apuntando muchísimo del país es al carbón, tanto del centro del país como Cundinamarca y la costa. Entonces, si nos circunscribimos al tema del valle, nosotros en el tema del valle, infortunadamente, tenemos retrasos sustanciales, preocupantes, en la malla vial, sobre todo en el tramo Buga-Buenaventura, en los cuales existen diferentes etapas y se encuentra, si usted revisa en detalle esas inversiones, encuentra tropiezos del orden de encontrarse usted con que el mismo gobierno tiene lotes en los tramos y el mismo gobierno no los ha negociado con el mismo gobierno. Entonces, por eso tienen obras paradas. Hay lotes que están en manos del Consejo Nacional de Superfacientes y el gobierno no lo ha negociado. Y siguen en lo mismo y siguen los tropiezos. O sea, uno se encuentra con cosas extrañísimas, pero además de eso, pues, existen otras obras que siguen paradas por falta de la consulta previa con las entidades. O sea, que es una doble calzada que se estima se demorará por ahí 3 o 4 años yéndonos bien. Y debería estar lista a esta altura de la vida. ¿Qué más te puedo comentar en materia de infraestructura? Diciendo de, no de infraestructura, sino de trámites con el banco, sincronizar las entidades financieras con... Sí, en Colcompes también se estableció, se preveía una sincronización entre las actividades de las sociedades portuarias y la de Buenaventura con las entidades financieras y los bancos. En eso los bancos se han prestado, pero todavía falta muchísimo, porque si mientras la infraestructura portuaria está trabajando 24 horas, pues los bancos no pueden pretender trabajar 12 horas apenas. ¿Sí? Hay que estar a la par, definitivamente sí, hay que estar a la par y sincronizar sábados y domingos las entidades para que trabajen con las actividades portuarias al mismo ritmo, porque si no, pues realmente va a ser una palanquera y el represamiento de las diligencias. A mí aquí me ha tocado contarnos acerca de la experiencia por encima que tuviste en diciembre pasado. Sí, te contaba a Juan Camilo que el año pasado nos tocó, con la ayuda de la policía, arrimar a un banco, sacar alrededor de 35 millones de pesos, porque los dineros estaban en un banco, no había forma de transferir esa hora, el cliente los había puesto en otro banco, y era con ese dinero en efectivo ponérselos en otro banco, definitivamente armar toda una logística, porque si no nos pasábamos de ahí, las cosas que suceden a nosotros en este país, pues ya al otro día tendríamos unas multas cuantiosas por el no pago de los tributos aduaneros. O sea que eso sí, digamos, fue parte del proceso que se nos presentó por falta de sincronización y también por falta de ayuda de las entidades bancarias en Buenaventura y desde Cali. Eso tuvimos que ir aquí en Cali para que Buenaventura lo tuviera. Pero bueno, son parte de los tropiezos que a veces se detienen con eso y cosas que se podrían evitar si el sistema financiero estuviera más sincronizado con las actividades portuarias.
Eh, vos me estás comentando ahorita que había como una falta de buenas prácticas de inspección aduanera en el puerto, en el aeropuerto. Sí, eso hace parte de lo que el gobierno hablaba de la inspección física simultánea, lo que estaba viendo el POMPE. Realmente el gobierno en eso no ha avanzado mucho, de la experiencia que nosotros hemos visto. Y si uno se va, por ejemplo, hablando nomás de aquí del Valle, usted va al aeropuerto Albona, Alfonso Bonilla Aragón, se encuentra con que todo el trámite de inspección física es muy secuencial, es la misma gente, entonces eso es por turnos, no hay simultaneidad, usted tiene que esperar el turno 18, el 20 o el 25 y usted ya sabe que si entró a las 11 de la mañana y mientras el almuerzo tiene que salir a las 6 de la tarde. Entonces esa parte pues no avanza muchísimo y de pronto el perro también tienen que sacarlo a que se alimente y ahí queda parado todo el mundo hasta que las personas vuelven. Esa parte sí le falta al sistema mejorar mucho. En el tema del aéreo y en el tema marítimo, pues también ahorita con la corrección que se va a presentar, el gobierno tiene que estar preparado y como lo mismo han venido haciendo los gerentes de las sociedades portuarias regionales, no solamente de la ciudad, sino de otros países, de otros departamentos y otros puertos, es que sí falta organizar muchísimo y agilizar mucho los trámites portuarios y logísticos ahorita que se viene el TLC. Por ejemplo, implementar escáner de rayos X en los contenedores para mirar pues que coincida la carga que supuestamente lleva el contenedor con lo que se observa en la... Tener mucho más escáneres, mejorar las estadísticas de eficiencia portuaria, mejorar las ratas de descargue de los buques, de pronto establecer combinaciones entre descargue a contenedores, descargue a silos directamente a través de la banda para que pues, el buque no se demore tanto, porque pues entre menos se demore el buque, menos costos va a incurrir la logística. Entonces, pues hay muchos aspectos en los cuales puedes mejorar el tiempo perdido de los buques y estadía en el puerto. Toda esa estadística, yo sé que la sociedad portuaria, porque tengo buenos amigos en la sociedad portuaria, lo están haciendo y están esmerándose porque eso sea cada vez menor. Bueno, ahorita abordemos la opinión que vos me podrías dar acerca de las propuestas que yo vi en cuanto a la movilidad en el Valle del Cauca, que una era hacer como una especie de extensión del puerto de Buenaventura hasta Buga, para crear una zona internacional en donde se hagan procesos de nacionalización de carga y de acopio también de carga, en donde se descarguen los buques en Buenaventura y directamente se llegan hasta Buga y que de Buga, ya sea por vía fluvial con un previo dragado del río Cauca o por vía férrea, porque la vía férrea, pues, el ferrocarril de Occidente pasa por Buga, o ya sea por la doble calzada de la vía panamericana, se pueda pues hacer llegar la carga a los diferentes territorios del país. Mira, me parece excelente, especialmente la propuesta que tiene que ver con el mejoramiento de la parte del río Cauca. Así como te mencionaba que el gobierno está ahorita planteando para este segundo semestre de inversiones en el río Magdalena alrededor de 270.000 millones de pesos para mejorar todo el flujo fluvial de carga. Lo mismo, la verdad no recuerdo, no tengo en mis estadísticas si el valle lo tenga en mente, pero sí podría ser una buena opción mejorar la parte del río Cauca para agilizar, digamos, gran parte de la mercancía que se pudiera transportar por ahí, mejorando un poquito el tema de la seguridad en ciertas zonas, porque no podemos desconocer que el país tiene problemas de seguridad y eso hay que mejorarlo, pues, pero eso sí es una buena opción. Todo lo que tenga que ver con descongestión portuaria, como el que estás proponiendo, como lo que se venía hablando del puerto seco, que es cuestión de mercancía que llegue y que va saliendo así se nacionalice, o como en las zonas francas que se nacionalice afuera, es descongestionar el puerto. Eso son ideas bien recibidas y yo creo que los gobiernos tienen que ir apuntando a la combinación de esas propuestas. En cuanto al tema de permitir que
que las personas que trabajan en productos del campo, que sacan productos del campo, ellos no tienen como unas vías de acceso a las ciudades principales, ni tampoco unas vías de acceso a las valga la redundancia, las vías principales que atraviesan como la Panamericana o la Panorama, pues ¿qué piensa acerca de ello? Es decir, para minimizar los costos de envío de mercancías, de, no sé, de frutas, de hortalizas, de vacunos, de carnes, pues, etcétera, desde el campo hasta la ciudad. Es que usted me había propuesto lo de generar un centro de acopio. Sí, el tema de acercar el sector agrícola al comercio y distribución de los productos agrícolas, frutas y verduras, facilitándoles todo el transporte para no obligarlos a que tengan que venirse desde allá en Chivas. Yo creo que el gremio transportador o los empresarios a través del gremio transportador y el gobierno departamental y nacional podría establecer unos centros de acopio donde realmente a través de unos anillos se puede ir recogiendo la mercancía y los agricultores, los pequeños agricultores, los que no tienen toda esa infraestructura y capacidad de comprar grandes tractomulas, pues puedan llegar a esos centros de acopio para poderse ahí recoger y bajar la mercancía, así como se llegan a los puertos, así como se llega a los ríos, pero no facilitarle la llegada de sus productos al centro del país y a la distribución y ahorita a nivel internacional, porque de hecho seguimos en el mismo tema, entonces tienen que venirse de días enteros pagando chivas, pagando transporte, llegar a los centros de acopio, entregar su mercancía para devolverse, pues eso podría ser recogerse y facilitar de mejor las cosas. En eso me hace acordar uno de los temas que está viendo el país ahorita con la ola invernal, que sí, existen ciertos sitios donde hay ciertos municipios y veredas y corregimientos que han incomunicados totalmente por las vías. Entonces lo que nosotros decíamos, realmente el tema de las vías, Colombia tiene, el país y Colombia el departamento tiene que mejorar muchísimo el tema de las vías. La vía de Buenaventura, Buenaventura tiene que mejorar muchísimo, agilizar el tema de la doble calzada. Completamente dependiente de las condiciones climáticas. Y porque si no las condiciones climáticas van a hacer que el día de mañana colapse todo el tema de suministro de mercancía y recibo y salida de mercancía. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias por la entrevista, la vamos por terminar. Bueno, te agradezco mucho.